Bueno, aquí Sí. estamos con Alberto Alfonso Quintero, quien está hoy día actualmente estudiando nada más y nada menos que viticultura y enología en una universidad de Italia. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la Bien, invitación. no de nada, de nada, a ti por el tiempo y bueno, aquí te vamos a hacer algunas preguntas como para profundizar en lo que es tu experiencia de vida en Italia y estudiando esta carrera. Cuéntanos Perfecto. cómo se llama tu carrera, de qué se trata. Bueno, yo estudio viticultura y enología, que para guiar un poco, por decir, es una rama especializada de la agronomía. Entonces, se ve primero la parte que es en campo, digamos, lo que se trata de la cultivación de la uva, de la fruta en sí, hasta luego los procesos de vinificación. Entonces, todo lo que conlleva la producción de vino y bueno, con vinificaciones especiales, digamos, lo que se trata de vinos rosados también, espumantes, eh, también destilaciones para la producción de pisco, que también va ligado a lo que es la enología, una rama, y con otros aspectos podríamos decir, porque hay gente que también después se queda, digamos, en lo que es laboratorio, el trabajo por genética o también de investigación. También es un rubro también que es parte, o puede, uno después se puede dedicar también a esa parte de investigación, laboratorio. Y como para empezar a entender este camino que has seguido, ¿por qué o qué te llevó a elegir esta carrera, la viticultura y, dije bien, viticultura y enología? Sí. ¿Por Bueno, yo cuando estaba en la media, y bueno, y durante casi toda mi vida siempre quise estudiar agronomía, porque mi vida siempre estuvo como ligada al campo, por la parte de mi papá, mi abuelo, siempre me interesó esa parte. Y durante toda la enseñanza media, digamos, quise estudiar, me preparé para la PSU para estudiar agronomía, postulé, hice todo normal, pero estaba el detalle también que mi colegio, bueno, la escuela italiana, entonces nos presentaban esta oportunidad de dar una prueba aparte, porque ellos tenían un acuerdo, bueno, tienen un acuerdo con la Universidad de Trento y nos permitían dar un examen aparte y postular a las carreras que tienen ellos, dentro de las cuales no está agronomía. Entonces, la carrera más que se asemejaba era viticultura enología por el lado de la viticultura. Aparte también me interesaba también el mundo de la enología, la producción de vino y me pareció una buena idea, por lo cual decidí tomarla. Bueno, fue una decisión un poco tardía, digamos, porque yo hasta cuarto medio nunca la tomé en consideración tampoco. Fue más en cuarto medio, pues, más porque mis amigos me acuerdo que querían ir a estudiar al extranjero. Entonces yo dije, intentemos, veamos qué tal sale y acá estamos. ¿Y cuántos años hace ver que estás ahí? Ahora voy a empezar el tercer año. Llegué el 2021, en septiembre más o menos, porque acá el año está cambiado, porque parte las clases como en septiembre, en lo que es la universidad, y terminan el otro año como en junio más o menos. Perfecto. Claro, porque acá tenemos invierno cuando allá es verano, ¿no es cierto? Eh, Claro, sí, por el cambio de estación. Efectivamente. Oye, y cómo fue, bueno, un poco lo has contado, pero cómo fue el proceso de decidir estudiar enología en Italia? O sea, llegaste a ese punto que tus amigos querían estudiar en el extranjero y enganchaste con eso, pero ¿cómo fue que lo materializaste? Claro, es una decisión bastante fuerte solamente para haberla tomado solamente por el hecho de que mis amigos querían estudiar. No, no fue así, digamos. Yo fui investigando un poco a raíz de esto, en el camino fui investigando y aparte encontré que, digamos, la enología es bien vista o bien, no bien vista la palabra, pero bueno, sería para mí fácil después como encontrar trabajo, ¿no? Fácil entre comillas, digamos, sea en Italia que en Chile, ya que es un producto, el vino en este caso, bien valorizado en ambos países. Entonces, primero vi por esa parte. No creo que sea tan difícil, digamos, encontrar trabajo aquí o allá. Eh,
Y bueno, después también investigando un poco, si es que me gustaba, si es que me gustaba el rubro. Porque bueno, la viticultura por ese lado yo estaba bastante seguro porque era bastante parecido a lo que podría haber sido expuesto en una agronomía, digamos. Y bueno, también por el hecho de que teniendo también este acuerdo con mi colegio, entre la universidad y mi colegio, también optamos a distintos beneficios. Beneficios en el tema de aranceles de la carrera, beneficios también en el tema del alojo, porque acá nos permitían quedarnos en las dependencias, digamos, que tienen acuerdo con la universidad, entonces facilitaba mucho el tema, incluso comparándolo con la posibilidad de estudiar en Santiago, ya que hubiera tenido que buscar un arriendo, digamos. eh, ¿Tú eres de Santiago? ¿Tú eres de qué parte? no, yo soy de La Serena. Perfecto, perfecto, Sí, claro. no, yo soy terrible para ubicarme también en ciudades grandes, entonces también por ese lado, Trento era una buena posibilidad, ya que es una ciudad más o menos parecida a La Serena en dimensiones, digamos. Y nada, sumando y restando, viendo todas las posibilidades, me quedé con Trento como ciudad y con, bueno, la Universidad de Trento en este caso, la carrera también. Eh, y eso, bueno, investigando, porque también, como dije antes, está la posibilidad después seguir trabajando, digamos, con el rubro que es investigación, por un lado, donde yo estudio hay muchos docentes que en realidad no son profesores de profesión, pero que son investigadores que conocen mucho el tema, entonces están capacitados también para dar clases. Y también me ha interesado en esa parte, o también en laboratorio, en el lado que es más genética y, y mejoramiento, digamos, como de, bueno, en este caso también de la planta, y distintas cosas que están relacionadas. Me parece fantástico, alucinante el tema de... Sí, me enredé un poco con la respuesta, pero lo que quería decir es que fue como algo global lo que me llevó a tomar la decisión. No fue solamente el hecho de la carrera, tampoco el hecho de la ciudad ni de los beneficios que nos permitía estudiar acá más tranquilo también. Claro, efectivamente. ¿Y cómo fue de que tu colegio tenía este convenio Ah, sí. y Es que, de alguna sí, manera disculpa. tu colegio se preparaba para esto de alguna forma? No lo sé. Eh, sí, es que mi colegio, bueno, la escuela de Serena es fundada por trentinos. Entonces ellos siempre han querido como mantener este como link con la cultura trentina. Y bueno, para ellos surgió esto también, esta oportunidad que les presentó la universidad, porque a ellos también les convenía por una parte, o tenían como el deseo de llegar a más partes del mundo e internacionalizar un poco la universidad. Entonces, como la mezcla esto un poco de querer mantener como la cultura trentina en mi colegio y como entonces se llama como la idea también que ellos pensaron, yo creo que también que es muy atractivo para presentarle a los estudiantes la posibilidad de estudiar en extranjero. Y, y bueno, así se fue creando este link entre la universidad y mi colegio y ha durado bastante años. Ellos, ¿cuánto se llama? Nos permiten hacer una prueba, porque hay dos posibilidades. Hay otra prueba también que nosotros podíamos hacer, pero que no tenía nada que ver con este como acuerdo, digamos, y con esta podíamos optar a más universidades dentro de Italia. Con esta prueba en particular podíamos optar solo a la de Trento, ya que era de ellos mismos la prueba. Eh, bueno, la prueba era alternativa, bueno, como una PSU, digamos, era como una PSU, pero hecha por la Universidad de Trento. Y Y en además teníamos que, bueno, que certificar el idioma. Italia, también en italiano, ¿no? Sí, todo en italiano. Perfecto. Ese es un tema importante a considerar. ¿Y cómo ha sido tu experiencia viviendo y estudiando en Italia? Sí, bueno, el primer año fue más difícil por el hecho de que estaba un poco más solo. Igual estaba con mi amigo y todo, pero uno estando en la universidad, en Chile, en Italia, donde sea, está un poco solo en el tema de que ya pasas de estar en el colegio y ser más guiado por profesores, amigos y tener todo tu entorno cercano, digamos, a estar en la universidad en lo que eres un individuo que quizás para el profesor es un número,
quizás con tus amigos no te ves tanto porque cada uno está en la suya, está estudiando, algunos estudian carreras distintas, entonces hay que empezar con, por así decirlo, todo de nuevo, y eso me costó un poco, no por el hecho quizás tanto de estar en el extranjero, quizás eso también fue bueno, eso fue una dificultad extra, digamos, pero también por el hecho de que claro, uno está pasando en la universidad una vida nueva, un individuo que va a estar más solo de lo que estaba acostumbrado a estar, entonces quizás más por ese lado fue un poco más difícil. Con el tema del idioma la llevaba más o menos bien, por el tema de que, bueno, no más o menos, la llevaba bien porque igual había estudiado en el colegio, el idioma ya lo sabía, lo tenía certificado, entonces eso fue más fácil, más llevadero, pero sí el tema más como de la soledad en sí, porque hay que hacer todo, bueno, y porque también uno tiene que ser un poco más independiente en la universidad, un poco Mm. bastante más independiente para seguir a los profes, porque aparte acá el tema es que no te, la frecuencia no es obligatoria a clases. Ah, Entonces uno tiene que ser responsable en ese aspecto y decir, yo sé que no me va a pasar nada si es que no voy, pero igual tengo que ir para estar al tanto, para seguir lo que va diciendo el profesor y todo el tema. Entonces, claro, quizás el primer año fue bastante difícil por el hecho de estar lejos también de mi familia, pasar fechas importantes solo, bueno, con amigos, pero cuando digo solo me refiero sin la familia, que uno está acostumbrado, no sé, a pasar los cumpleaños con la familia, las navidades. Entonces en ese caso sí fue un poco más difícil. Después, a partir del segundo año, llegó mi hermano y nos fuimos acoplando mucho, mucho mejor también con las tareas del hogar, porque era más fácil también, porque si tenía que lavar la ropa y no tenía tiempo, le decía a Martín, tú podías hacerlo y bueno, y nos apoyamos. O no sé, para cocinar también, de repente uno llega cansado y dice, puedes cocinar tú hoy día. No tenemos como un orden, por así decirlo, así como, porque yo he visto también algunas casas de amigos que tienen como no sé, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, las tareas del hogar y las personas que lo tienen que hacer cada día, ¿no? Acá nosotros como un poco más como, puedes hacerlo tú, puedes hacerlo tú, o no sé, hoy día quiero hacerlo yo y así nos vamos guiando. Y nos fuimos acoplando bien, somos bastante buenos amigos, además de hermanos. Entonces, sí, hacemos todo juntos y no es mucho siempre más es fácil así, vivir con él. no siempre es así. ¿Y antes de viajar a Italia también tenían esa misma relación? Sí, sí, siempre fuimos como bien amigos, pero antes no estaba quizás tan reforzada por el hecho de que cada uno tenía sus propios amigos del colegio, del fútbol o de qué cosa quizás. Entonces, ¿cuánto se llama? No lo vivimos tan como extremo, por así decirlo, como lo vivimos ahora, porque no teníamos tanto la necesidad, pero siempre fuimos buenos hermanos y todo. Sí, Y tus bueno, papás, amigo, esta es visión de mamá, pero tus papás deben estar muy contentos con eso. sí, Quizás muy sí, también disfrutaron. para ella también es una seguridad más el hecho de que estemos juntos, Sí, porque cuando yo estaba sí. solo, ella decía ya está con los amigos y todo el tema, pero igual son los amigos, pues no es como, a pesar de que ella los conoce, los quiere muchísimo, es distinto cuando uno está con el hermano porque sabe que nos vamos a cuidar 100%. Oye, ¿y qué dirías tú que es como los aspectos culturales o estilo de vida italiano que han disfrutado, que has disfrutado más? Bueno, el hecho de que cada persona se come una pizza entera, eso yo creo que sí, sí, porque la pizza es muy distinta a lo que estamos como comúnmente nosotros como chilenos acostumbrados a comer, porque típico que en Chile están como las cadenas como más gringas, tipo Papa John's, Pizza Hut que uno come, y uno con dos, tres pedazos ya está como más o menos lleno. Eso fue como lo primero que me chocó, porque fuimos a comprar una pizza con amigos y era como una por cada uno, y uno dice, imposible comerme una pizza entera, así como por experiencia. Y, y no, nada que ver, es súper fácil, o sea, no sé, eso fue como lo que más me chocó al principio y lo que me quedó gustando. Y, y bueno, quizás después con la vida no me he podido como fijar como en otros aspectos quizás más importantes que comerse una pizza entera solo, porque igual la llevo como no sé, como yo mismo. Entonces, al fin y al cabo, mi rutina es más o menos muy parecida a lo que era antes en Chile. Y tampoco he encontrado como aspectos como tan, bueno, quizás sí, porque la gente acá en Trento, por decir, y al norte de Italia es más cerrada que como es en el sur. Ah, ok. Entonces, uno de repente no encuentra como esa como fraternidad como chilena, por así decirlo, que podría encontrar con una parte en una ciudad más al sur de Italia.
porque por el hecho de que acá son como más descendientes como austriacos, alemanes, son como más cerrados, más duros como gente. Y bueno, tampoco es culpa de ellos, sino porque siempre han crecido así, digamos. Es su Pero uno cultura. como extranjero lo encuentra difícil al principio porque, y uno dice, ¿por qué no te querrán ayudar? Y no es que no quieran, es porque siempre han sido así. Entonces, quizás ese fue como el primer cosa chocante igual que me pasó. No encontré como esa cercanía como en la gente como si fue en Chile, digamos. Claro, más latino. Y sí, pues claro, uno espera así como, no que te den abrazo y todo el tema, obviamente no, pero sí como que sea como uno más simpático cuando uno pide una dirección quizá Sí. o Amable. algún, claro, un poco más amable, sí. Pero eso yo creo que ha sido como Un toque cultural. el choque cultural como más grande yo creo que he tenido, sí. Oye, y eso mismo, pero llevado a lo académico, ¿has tenido algún desafío o dificultades en el plano más académico? Bueno, el primer año sí fue un poco más peludo, como dije anteriormente, porque claro, seguir toda la clase en italiano igual era difícil, era un desafío, digamos. Em, Después me fui acoplando más con el tema y todo, me acostumbré, porque, bueno, uno viene con una preparación, pero llegáis acá y conocís 1000 palabras nuevas y la preparación se va a las pailas. Entonces, claro, eso fue un poco al principio, como tanta palabra nueva y tan rápido igual, como seguir las clases, porque igual las clases duran o, entre dos, al principio duran todas 2 horas, eran puros bloques de 2 horas seguidos, igual estar 2 horas concentrado en otro idioma igual era difícil. Después la fui llevando con más facilidad. Y después con el tema para ser amigo, sí, también fue un poco difícil. Al principio fue bastante como solitaria mi experiencia en los primer mes, sobre todo. Hablaba con amigos, o sea, que ahora son amigos, pero en ese tiempo quizás que eran solamente compañeros. Y siempre como palabras cortas, oye, ¿a qué hora tenemos clases? ¿Qué viene después? Cosas así, digamos. Y sumando y restando, al final pude formar después amistades y mi grupo, digamos, con el que tengo hoy en día. Perfecto. ¿Y ya tienes un grupo de estudio también con los compañeros? Digamos que amigo, no sé si mucho estudio, Está bien, me parece. pero sí nos apoyamos harto. Pasa que a mí igual me gusta estudiar solo, no me gusta mucho el tema como estudiar en grupo. Me concentro más porque cuando estudio con más gente me desconcentro mucho. Pero, Perfecto. pero sí, me ha pasado igual que estudio en grupo y súper bien ahí con mi amigo. Oye, y ahora ya te llevo de lleno a lo que es la formación en la carrera, que Ujú. un poco lo conversamos, pero como para profundizar, ¿qué fue lo que te atrajo específicamente de la carrera? ¿O qué te ha traído hasta ahora como de la carrera que estás estudiando? Sí, bueno, al principio, digamos, como al principio de todo, a mí me gustaba como el tema como ciencia agraria, biología, química, me gustaba harto, y bueno, tener un poco matemática. Entonces yo dije, por acá puede ser, sumado el hecho de que me gustaba como el campo y todo el tema. Me gusta la biología un poco, las ciencias, matemáticas. Y bueno, en Chile no hay como tanta preparación específica en el tema de que, bueno, si uno está en un liceo técnico, claramente de ahí sí hay más cosas específicas, pero no era mi caso. Entonces tampoco pude profundizar mucho el tema de cosas más específicas que uno después le ve en la universidad. Después cuando entré el primer año, bueno, el primer año fue más como un quinto medio, por decirlo, porque tuve varios ramos como biología, química orgánica, química inorgánica, física, que ya había visto en el colegio gran parte y que bueno, no podía ver tanto en específico lo que todavía me quería decir a mí mismo la carrera. Ya cuando eso fue el primer semestre. El segundo semestre fue, bueno, bastante parecido, pero ya empecé a tener ramos como más ligados a la carrera en sí. Tuve arboricultura general, que bueno, era como lo que estaba antes de pasar a los ramos más ligados a la viticultura en sí, sino que esto era más como, por decir así, como una especie de botánica, más o menos, como tener botánica. Y me fue gustando como lo que explica el profesor, lo que está viendo en clase.
El primer año sí fue un poco más difícil también por el hecho de que no habían tantos pasos prácticos, no había tanto laboratorio en el que podíamos ver más en nuestra mano, digamos, lo que estamos viendo en clases, pero eso igual era por el hecho de que teníamos muchos ramos que eran más como de base, matemática, química, etcétera. Claro, claro. Después Tenía cuando que pasé, poner firme la base para después construir lo que venía. claro, había que poner los cimientos para después empezar a ver las cosas que nos interesaban más, quizás. Y bueno, cuando entré al segundo año fue como más como la prueba de fuego porque ahí iba a ver sí o sí lo que yo esperaba ver, digamos. Ahí tuve ramos más como microbiología, bueno, tuve viticultura uno, enología uno, que tenían distintos módulos, tenía técnica enológica, análisis sensorial, que más tuve el segundo año, bueno, también química agraria, mecanización vitícola de precisión. Entonces habían como varias partes que ya estaban como más adentradas en lo que era después, lo que podía después ser, digamos, el mundo laboral, porque ahí ahí estaba viendo como lo que de verdad iba a ser en un futuro, digamos. Mm, Ahí me fue gustando, tuve la suerte que después me siguió gustando lo que había decidido hacer, y también estaba acompañado de más laboratorios, más salida a terreno. Aparte ahora que, ¿cuánto se llama? Ya terminé hecho de la práctica, pude asegurar, pude reafirmar todo lo que me había gustado, todo lo que había hecho durante el año después con esta experiencia laboral que tuve. perfecto. Entonces, sí. Este año, ¿qué Entomología también tuve, entomología, entomología que muy son interesante. insectos, ¿no es cierto? El estudio de los insectos. Sí, Pueden afectar las plantas productivas, digamos, ¿no? exacto, sí. Tuve entomología y la otra mitad era patología Ah, vegetal. patología tiene que ver con las pestes que afectan a las plantas, ¿o Claro, no? con todo, sí, todas las pestes, todo, bueno, cualquier enfermedad que pueda causar a la planta, en este caso causado por microorganismos. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, Muy muy interesante y muy relacionado con lo que me gustaba a mí también después. ¿Y qué materias rescatas? ¿Cuáles como son como las que más te han llamado la atención o te han gustado de las que has podido cursar hasta ahora? Hasta ahora lo que más me ha gustado ha sido, bueno, patología vegetal, me gustó mucho. Y aparte también pude ver, como estuve trabajando en el campo, en las viñas, digamos, pude ver como presencialmente lo que había estudiado y fue bastante interesante. Aparte después mi jefe igual me iba guiando, me decía cómo podíamos curar esto y todo. Me traía cómo lo hacían ellos, porque cómo se puede hacer lo había visto igual en clase. Y bueno, por el lado de la enología, también me gustó el ramo que tuve de técnica enológica, que no, bueno, este es el primero, porque este es enología uno, enología 2. Ahora tengo que hacer enología 2. Y por lo que vi hasta ahora me gustó bastante. La clase, aparte también cómo estaba guiada la clase, porque el profesor no tenía como estaba la presentación, pero el profe como que lo que más hacía era como hablar con los estudiantes, qué pensaban ellos, y como resolver problemas ligados a la producción de vinos, pero en conjunto, digamos, él dando después la explicación de fondo y todo el tema claramente, pero también haciendo un poco más didáctica la clase, eso creo que me llamó bastante la atención. Sí, además que es como aprender haciendo, me imagino, algo así, o Tuvimos también la posibilidad el profe nos dio la posibilidad de vuelta sobre el laboratorio en el que nos pasaban, nos dan grupalmente la tarea de producir 5 botellas de vino de una base que nos daban ellos y nosotros tenemos que ir tomando decisiones en base a lo que iba pasando y bueno, nuestras propias decisiones que habíamos hecho también en precedencia. Entonces fue bastante bueno como experiencia. No era obligatorio, el profe lo hizo como para el que quiera hacerlo porque no teníamos horas de laboratorio obligatorias con ese ramo, pero el profe optó por hacer esto opcional y fue bastante bueno. Cosas que después puede ver como a gran escala cuando con la práctica, digamos. Y bueno, viticultura una también me gustó bastante, aunque este año no tanto como, porque el otro año igual tengo viticultura 2 entonces, porque este año vimos más lo que era como la parte propia de la planta, no cómo gestionarla,
pero claramente primero tenés que ver las bases, entonces vimos más cómo funciona la planta, cómo está compuesta, las distintas partes, eh, más relacionado con, no como había dicho antes, con arboricultura, que era como botánica, entonces era más general, ahora sí, viticultura, entonces era como lo mismo que habíamos visto antes, pero específicamente de la planta de la vite, sí, de la vid. Me lo dijiste en italiano. Sí, es que no me acordaba la palabra en español, entonces La vi. eso también yo creo que va a ser un poco, quizá un problema después. No creo que un problema, pero hay muchas veces que se me olvidan como aprendí todo en italiano, después quizás para comunicar la idea en español después va a ser un poco un problema. Pero no creo, o sea, Pero obviamente va a ser solucionable dentro de todo porque igual teniendo la herramienta, sí, yo además creo. que está la creo yo, no sé, desde la ignorancia, porque no sé italiano, pero que las palabras se entienden bastante fácil, Sí, no sí, sí, todas. sí. ¿No? Entonces, como que creo yo que igual no va a ser tan, no va a ser tan. No, sí. Sí, eso he notado yo igual que bueno, el italiano proveniente igual del latín se parece bastante a lo que es el español, entonces hay muchas palabras y conjugaciones verbales que igual se parecen y se pueden entender. Las raíces son similares, así que Sí. pues, bien. Oye, ¿qué habilidades crees tú también que has ido como, mm, pueden ser académicas o no, qué habilidades has ido desarrollando en todo este tiempo estudiando o viviendo en el extranjero? ¿Qué cosas crees que te ha sumado a esta experiencia? Bueno, esto ha sido no solo no solo hecho me ha hecho crecer como estudiante, sino también como persona, yo creo. El hecho de vivir solo te cambia bastante. Yo nunca he tenido la posibilidad de vivir solo, a pesar de que siempre fui bastante independiente, por así decirlo. Em, Me costó igual eso al principio, pero creo que he ido evolucionando con el tiempo bastante. Al principio no sabía ni cocinar. No llegué sin saber sin saber hacer fideo ni arroz. Y hoy en día me gusta bastante la cocina, lo hago bastante. Y bueno, eso ha sido un punto bastante positivo, yo creo, partiendo por eso. Después ha sido todo positivo, digamos, a pesar de que estoy lejos de la familia. Eh, el resto de las cosas yo creo que ha sido bastante positivo. Me ha hecho crecer como persona, adquirido nuevos valores, más sentido de la responsabilidad quizás también. El hecho también de tener que hacer trámites solo, moverme solo, todo, eh, me ha hecho ser mucho más independiente. Y bueno, ahora también con mi hermano nos dividimos, pero igual tenemos nuestra vida solo, al final nos vemos en la mañana antes de irnos a clase y después cuando volvemos, entonces igual más el tiempo que pasamos separados que juntos, digamos. Em, bueno, también hacer aseo, todo el tema de la casa. em, Sabía hacer, digamos, pero nunca había tenido que hacerlo tan profundo solo yo mismo y por tan prolongado tiempo, porque aparte acá igual nos revisan las piezas. Y sí, sí, entonces, porque como es una estructura de lo que está relacionada con la universidad, nos obliga a tener como orden y todo el tema. Entonces mantenemos acá la casa bastante ordenada y, y bueno, por ese lado también ha sido positivo, hemos sentido también de la responsabilidad con lo que es el orden y todo ese tema. Y bueno, después está toda la parte estudiantil que creo que me ha formado bastante bien hasta ahora, digamos. Me ha dado buenas bases en toda la ciencia básica, digamos, y después con un poco más direccionado como a lo específico. Y bueno, también como estudiante el hecho de que acá te dan una responsabilidad que es como que uno tiene que saber, que te obliga a saber gestionar tus tiempos, porque como te decía anteriormente, no tenemos obligación de ir a clase, el profe no pasa lista, no hay lista. Entonces, uno tiene que decir a sí mismo, tengo que ir a clase, tengo que levantarme temprano, hacer mis cosas. Em, entonces también ese tema de gestionar, aprender a gestionar bien tus tiempos, a darte tu tiempo para estudiar, para repasar, preparar las pruebas, todos los exámenes, porque ese es el otro tema que nosotros tenemos, por ejemplo, por decir, 4 meses de solo clases, sin pruebas, y después te dan un periodo que te bombardean con pruebas que son aproximadamente 2 meses, 2 meses y medio,
que tú tienes, que es el periodo de exámenes, que ahí donde tú rindes la prueba y sabes si pasas o no el curso. Entonces Mm. uno puede decir, bueno, tienes todos los 4 meses para estudiar, pero igual hay que estar en continuo viendo las clases, yendo a clases, porque el profe sigue pasando, no es como que te dan todo y ya tú estudias y si quieres ir a clases, no, es como el profe de clases normal, como si hubiera tenido prueba durante ese periodo, va pasando, va yendo, va hacia adelante con la materia y uno tiene que ir siguiéndolo, estudiándolo, repasando para después presentarse en el examen. Oye, y una pregunta de curiosidad, ¿cómo lo hicieron para, porque tú dijiste que empezaste como en septiembre del 2021, Sí. em, porque estábamos en plena pandemia y se Sí, hacía, no, se hacía? fue un leseo, fue bastante un leseo ese año, pero al menos no me tocó como los del año anterior a mí, porque ellos estuvieron todo el primer año por Zoom, entonces aprendieron poco y nada. Eh, Fue bastante difícil para ellos, aparte teniendo, como ellos seguían acá, tenían todo el cambio de horario, entonces clase, por ejemplo, a las 3 de la mañana con el cambio de hora, y después, para cuando fue mi año, nos permitieron ir a venir a Trento y tener las clases presenciales. Y fue bastante engorroso el tema porque teníamos que sacar muchos documentos que tenían que ver con las vacunas, teníamos que traducir esos documentos porque tenían que estar traducidos al italiano cuando los lleváramos. Y bueno, al menos el tema del pasaje fue más barato porque con el precio del COVID. Eso sí fue positivo. Y bueno, después llegando acá tuvimos que hacer cuarentena. Hicimos como 10 días de cuarentena más o menos. Y antes de poder mudarnos a la residencia universitaria, que son las estructuras que estamos ahora. Después, cuando estuvimos acá, encontramos maravilloso porque acá nadie usaba mascarilla. Nadie usaba mascarilla, solamente para ir al supermercado, creo. Para ir al super tenía que poner mascarilla, algo así. Pero en la calle nadie usaba, eso fue hermoso. Y bueno, después tenemos que sacar un documento que te pide el gobierno italiano en ese tiempo, te pedía el gobierno italiano en ese tiempo, y que se llama Green Pass. Y eso con el tema con las vacunas, con los documentos que habíamos sacado antes, teníamos que sacar esto que te permitía visitar ciertos lugares específicos. En este caso, en la universidad, teníamos que tenerlo para ir a la universidad porque si no, no podríamos haber asistido, digamos. Perfecto. Oye, y bueno, un poco lo contaste, pero ya como para entender mejor qué es lo que fue, las prácticas o la práctica o las prácticas que has hecho, en dónde las has hecho, en qué proceso has estado involucrado con esa práctica. Sí, bueno, en mi carrera es una, no sé cómo será en otras carreras, y tiene que durar al menos 240 horas. Son 6 semanas aproximadamente. Yo la terminé el viernes pasado, sí, el viernes pasado. La hice acá cerca de Trento, en un pueblo, bueno, pueblo que se llama Lombardo, en una cantina viña. Bueno, preferí hacerlo acá porque en septiembre, que es cuando yo llego de vuelta de las vacaciones en Chile, tengo que hacer muchos trámites, porque tengo que renovar el permiso de residencia, tengo que hacer muchas cosas. Entonces, para mantenerme en Trento, preferí hacerlo acá, porque igual tengo amigos que lo fueron a hacer como otras partes de Italia, que quizás son más renombradas en la producción de vino que lo que es Trento, pero ¿cuánto se llama? Yo prefiero hacerlo acá por eso, por cercanía a donde vivo, donde tengo que estar metido haciendo trámite en este periodo, entonces preferí quedarme acá. Aparte, igual me gustó como la hacienda que encontré, la encontré bastante interesante. Eh, bueno, se llama Piccola Hacienda Redondel, que, bueno, como dije, también soy lombardo. Y hice 2 semanas en julio y 4 semanas en septiembre. Durante las semanas de julio pude estar allá en el campo, en las viñas. Hicimos, disculpa, hicimos operaciones de poda, estamos quitando el exceso de hojas en esa fase en la que se encontraba la uva, que en este caso es pre-invallatura en italiano, que es antes de que cambie el color, entonces antes de que cambien todos los mecanismos físico-químicos que están internos a la propia fruta. ¿Por qué en esta época? Esta época, bueno, en este caso, bueno, para partir de la base, acá hay como una regla, como que uno puede hacerlo, uno puede gestionar la fruta, digamos, la planta,
en el modo que desee conveniente a sus propios objetivos. En este caso lo estaban haciendo en esta fase porque la fruta, la uva, necesita la luz, o al menos eso es lo que necesitan ellos para sus objetivos. Además, el hecho de que haya un exceso de hoja también es beneficioso para que la planta se agarre a enfermedades, patologías. Entonces hay que reducirlo un poco, es como cortarte el pelo, digamos. Llega un punto en el que no es más positivo. Bueno, y por otra serie también de cosas que son más específicas, tampoco quiero hablar como muy específico, digamos, para no serlo tan aburrido. Y bueno, ahí estuve 2 semanas ahí que hicimos eso, manual todo, en este caso. Y después, cuando fue en septiembre, cosechamos la uva, hicimos cosecha, hicimos trabajos también pre-cosecha, que fuimos a recoger toda la uva que estaba muerta, todo lo que nos servía, porque después eso es negativo cuando se va a vinificar. Cuando se va a vinificar, entonces hay que eliminar todo lo que esté podrido, todo lo que no sirva, para evitar problemas más adelante, porque después van a ser irreversibles. Hicimos Mm. la cosecha y cuánto se llama, bueno, después pasamos y trabajé todo lo que era cantina en las primeras fases de vinificación. Ah, mira, Un en poco la- mano a mano con mi jefe, porque en realidad trabajamos solamente yo y mi jefe. Entonces, un poco así. Y fue un proceso bastante de mucho aprendizaje, no solo por el hecho de mi carrera en sí, como digamos, como en aspectos prácticos, porque también muchas de estas cosas las había visto en la teoría, pero no había tenido la posibilidad de hacerlo en la práctica. Eso fue muy positivo en ese sentido, en ese aspecto, pero también para hacerme entender igual cómo funciona más o menos una hacienda vitivinícola, porque yo, bueno, por el lado de mi abuelo, de mi padre, tenía todo el lado como de la agronomía, digamos, y bueno, en el campo de mi abuelo se hacen queso de cabra, allá en Ovalle. Entonces yo tenía como ese aspecto, tenía más o menos como una idea general, pero nunca había trabajado en un lugar vitivinícola, siempre más como ganadería, digamos, en este caso, por la producción de queso. Mira el contraste, pero por lo menos tú estás ahí Sí, en ambientación a lo que podría ser el trabajo en terreno, digamos. claro, un poco sí, no tanto en lo específico, claramente, porque muy distintos los dos, pero sí como podrían llegar como a trabajar, digamos, porque en ambos casos tienen poca gente trabajando, son pocas manos las que están involucradas en el tema, entonces más o menos cómo se podía mover me entendía un poco, pero, pero claro, era un mundo totalmente distinto. Después de entrar a la cantina y ver todo, y todas las herramientas, todos los artefactos, todo lo que uno usa para después obtener el producto final. Y fue bastante bueno, fue bastante positivo. ¿Cantina qué es? Disculpa. Bueno, cantina es donde están toda la masa en vinificación. Todo, parto no. Cantina es donde tienen toda la vasca, que es el contenedor, con toda la masa en fermentación adentro y tienen distintos, bueno, en este caso tenían unas 14, creo, unas 10, pero no estaban todas, sí, todos los contenedores estos grandes que uno ve cuando va como ¿Pero de qué son? fierro inoxidable, Perfecto. sí, inox. Eh, y sí, bueno, ahí donde se estaba produciendo, digamos, el vino. Ellos tienen 4 tipos de vino, son con distintos años de añejamiento. El primer proceso es bastante similar a fermentación, después lo tienen con distintos procesos de añejamiento y además producen vino rosado, aparte de los otros 3. Ahí serían los 4 que tienen. Perfecto. Oye, y ya te llevo como más en perspectiva hacia el futuro. ¿Cuáles son tus planes después que terminen los estudios? ¿Cuánto dura la carrera también? No te lo he preguntado. Sí, bueno, la carrera dura 3 años, ahora voy a empezar el tercero y tengo la posibilidad de hacer 2 después de especialización, pero yo no he visto eso aún y tampoco creo tomarlo porque pienso que puedo ganar más experiencia metiéndome al tiro en el trabajo. Aparte de que
bueno, prefiero tener los conocimientos como frescos para insertarme al tiro en el mundo del trabajo, porque también para ganar experiencia, como dije anteriormente. Y sinceramente no lo he pensado mucho como la vida después de, entonces, pero por lo que pienso es quedarme un poco acá. Igual me gusta como Trento, como ciudad, como zona, digamos. Entonces, me gusta acá. Aparte acá hay mucho puesto de trabajo en ese sentido. Miráis para la derecha y hay viña, miráis para la izquierda y viña, entonces eh, es bastante bueno en ese sentido. Aparte, porque ya estoy bien acoplado con mi hermano acá, entonces tampoco me gustaría como dejarlo solo y quizás como mudarme a un departamento más en el centro, quizás. Eh, Empezar como la vida acá, eso por un lado. Pero también está como el otro lado que me dice que me gustaría también volver a Chile, me falta mi familia, quiero pasar igual la Navidad con mi hermano, con mi mamá. Entonces, está ese como el otro lado que también me tira hacia Chile, digamos. Sé que en Chile también es un buen país para buscar trabajo en este rubro. Entonces, siento que también sería bueno, pero no lo he pensado con certeza, así 100% enfocado en qué quiero hacer después. Pero siempre pensando en regresar a Chile en algún minuto, Sí, en o algún momento sí. En algún momento sí me gustaría. Eh, Porque claro, yo soy una persona bastante como familiar, entonces me gusta estar cerca bueno, en este caso de mi mamá, mi hermano, mi abuela, que, bueno, mi hermano también, pero lo veo todos los días, entonces no es como que lo extraño mucho. Eh, entonces, sí, necesito como igual como verlo y me gustaría estar más cerca de ellos por un tiempo prolongado, si es que voy a estar, si es que voy a volver. oye, y digamos, con todas estas vivencias que has tenido, ¿qué consejo le daría a un estudiante que quisiera o estudiar enología, vitivinicultura o que quisiera estudiar en el extranjero? ¿Qué consejo podrías darles? Bueno, por el lado de la viticultura, enología, yo creo que, bueno, la aconsejaría es una buena rama, yo creo que es un rubro en el que le puede ir bien si te gusta el tema. Yo creo que es muy interesante. Aparte, está teniendo como un espectro, digamos, como se está internalizando mucho el tema y creo que es una muy buena posibilidad también si es que uno se quiere plantear un futuro en otro país, digamos. Eh, por el otro lado, hablando más sobre vivir en el extranjero, creo que es una muy buena oportunidad, tanto para crecer, digamos, como, bueno, si específicamente en una carrera en la que estudie uno, pero también para crecer personalmente, creo que es una muy buena herramienta de crecimiento personal. Yo lo aconsejaría mucho si es que está a la mano de alguien que esté viendo este video, que lo tome, que lo considere al menos una muy buena posibilidad, quizás no una carrera entera, pero un semestre o hacer un intercambio, por ejemplo, con IF. Yo sé que hace también intercambios por eh, menos, creo que un par de meses. Y creo que una muy bonita experiencia. Uno conoce gente en muchas partes del mundo, conoce otras realidades de otra gente que uno quizás nunca se hubiera imaginado que conocería. Te abre el mundo, de verdad, es muy interesante y más a esta edad que uno tiene todo el mundo por delante, uno es libre de escoger la puerta eh, que tenga por delante, que se le presente. Eh, entonces sí, yo creo que es una muy bonita experiencia para cualquiera que la quiera, que la pueda tomar. Alberto, y en Chile tú no puedes estudiar directamente enología, ¿no? Tienes que estudiar agronomía y No, especializarte en enología, ¿no? exacto, sí. En Chile, por lo que yo tenía visto, por lo que sabía, es que uno tiene que estudiar agronomía primero, los 5 años, y después especializarse en enología. Perfecto, perfecto. ¿Y qué consejo le daría o cuáles son los aspectos más importantes a considerar si te vas a estudiar al extranjero, por ejemplo? Sí, yo creo que, como decía antes, el hecho de que uno tiene que saber que va a estar para sí mismo solamente. Muy, muy probablemente uno se va a encontrar solo
y a pesar de que quizá uno tenga sus amigos, sus amistades, uno tiene que saber que va a llegar el momento sí o sí en que uno se la va a tener que arreglar solo para lo que sea, porque claro, uno está en el extranjero, toda la gente es nueva, el idioma es nuevo, todas las cosas son nuevas. Entonces uno tiene que estar como dispuesto a saber de que en algún momento vas a tener que tomar la responsabilidad y vas a tener que tomar como, vas a tener que independizarte, eso. Vas a tener que independizarte y saber que independizarte en el sentido de que vas a tener que hacer las cosas solo, que tienes que moverte solo, hacer los trámites, como he dicho antes. Y tampoco es como para verlo como algo malo. No, no creo que sea como algo malo tampoco. Es una muy buena posibilidad para conocerse a sí mismo, los gustos que uno tiene. Quizá uno estando rodeado de tanta gente, quizás como que nunca había pensado en sí mismo, en qué te gustaría a ti mismo. A mí me pasó mucho eso también, que quizás yo no había pensado tanto en lo que me gustaba tanto a mí como persona y que descubrí muchas cosas de mí mismo estando solo, digamos. Así que eso como punto principal. Y bueno, claro que todo es nuevo, o sea, uno se va a tener que adaptar igual, quizá un día no vaya a tener ganas de hablar italiano, inglés, alemán o lo que sea el idioma, y vaya a tener que hablar nomás porque es necesario para vivir, digamos, para el día a día. Uno de repente igual tiene ganas así de decir un garabato en español y después quizás se siente un poco raro, pero no hay nada más bonito que estar así en la calle, que se te caiga el helado, quizás, qué sé yo, y decir cualquier garabato en español, eso igual es bonito, digamos. Chileno. En chileno, claro. Entonces, no, es súper bonita experiencia y hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucho apañe, mucha resistencia para poder tomarla, eso sí, pero bueno, hay que estar dispuesto un poco también al sufrimiento, pero que después todo lo que se te retribuye es positivo al final. Oye, ¿y alguna experiencia de vida o anécdota que nos quisieras compartir a nuestra audiencia, digamos? Como que puede ser, pero anécdota chistosa o, Como tú quieras, la que tú quieras. no sé, tendría que pensar. A ver. Pues ahora no se me ocurre ninguna, como que con presión encima no, no se me ocurre, pero sí, de seguro que hay alguna. Por ejemplo, una vez con un amigo, ¿Eh? eh, porque, bueno, cuando estaba en primer año, tenía amigos que eran bastante cercanos, que estaban acá, que son los que crecí, con los que compartí en el colegio igual. Y con él siempre es como, cuando estaba en Chile, siempre era como, oye, ¿querías venir a mi casa? Y digo, sí, ¿a qué? Y decía, a nada. Bueno, ya, y nos juntamos a hacer nada, como nos pasaba muy seguido. Entonces ahora estaba en su pieza y yo estaba en la mía, me habla así como a las 12 de la noche, me dice, oye, acompáñame a hacer algo. Sí, ¿qué quería hacer? Y me dice, vamos ¿a dónde era? A Boloña, que estaba como los buses como baratos, pues, estaban como con descuento, no sé por qué. Y él quería ver algo específico, yo me acuerdo, pero obviamente planeado, digamos. Y se le ocurrió así como de la nada, así. Y dije, yo al principio le dije, no, ¿a dónde quiero acompañar? Está la otra parte de, de Italia, digamos, está súper lejos. Y me dice como, vamos, 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 vamos. Y digo, ya, bueno, vamos. Partimos de acá en bicicleta, porque acá está la estación de trenes, está como a 10 minutos en micro, pero está como a 40 minutos a pata. Entonces teníamos unas bicicletas, las agarramos, porque era esto como en la madrugada. Agarramos las bicicletas, nos fuimos hasta la estación, las dejamos puestas como en el estacionamiento de unos amigos que estaban arrendando en el centro. Caminamos hasta la estación, tomamos el tren como a las 4 de la mañana y lo acompañé de lo que tenía que hacer. Después pasamos allá, terminamos carreteando eso fue la otra cuestión, pues. Eh, ¿Cuánto hacía? Dijimos, oye, si nos quedamos, porque él tenía que ver una cuestión específica, creo que era con la universidad. Después paseamos por Boloña y toda la cuestión. Y eran como las 6, dijimos, si nos quedamos, porque acá en Trento no hay mucho que hacer, digamos, si para uno que es estudiante como vida nocturna.
Entonces dijimos, ya aprovechemos nomás. Arrendamos, arrendamos el departamento, la pieza más barata que encontramos, salió como 20 lucas, y dijimos, para caer nomás, para caer antes de irnos, dormir un poco antes de volver nomás. Nos quedamos durante la noche, pues la pasamos bien, digamos, y después ya llegamos y dormimos como una hora antes de tomar el tren para devolvernos rápido nomás a Trento. Está bien, Se- se- por algo la juventud. Sí, no, fue bastante chistoso. No le tenía mucha fe al principio, le tenía cero fe, pero salió bien. Sale algo bueno. Y oye, Sí. yo sé que has dicho que no logras hacer cómo te ves, pero si yo te pidiera una visión a futuro, ¿cómo te ves en 5 o 10 años más habiendo estudiado la carrera de viticultura y enología? Sí, bueno, al menos graduado. Eso sí. No, pero así hablando más serio, a mí lo que yo me proyecto para hacer algún día es gestionar una viña. Es como mi idea principal, como estar más en el campo que en la producción de vinos, pero siempre también ligado a esa parte. Y bueno, yo sé que en 5 años es medio difícil llegar a un puesto así, pero quizás más adelante, 10 15 años, con una buena base, con una buena experiencia laboral, me gustaría llegar a algo así. En 5 años, eh, estar trabajando en algo más o menos estable, encontrar más o menos lo que me gustaría hacer, digamos, o sea, sabiendo que dentro de la viticultura, pero en muchos aspectos dentro de. Entonces, trabajar en una viña, quizás también estar más ligado también a la producción de vinos. No sé muy bien todavía, pero la meta como principal que tengo es que en algún punto llegar a gestionar una viña, producción de uva. Bien, perfecto. Oye, y ya como para ir cerrando, ir concluyendo esta entretenida conversación, ¿qué mensaje, qué palabras al cierre les dejaría a quienes pudieran estar viendo este video? Bueno, que no les diría directamente que estudien viticulturología, pero que estudien lo que ellos quieran, que no tengan miedo a tomar riesgos, que no sea en el ámbito que sea, y no estoy hablando solamente de una carrera, digamos. Obviamente, también en ese lado, de eso igual se trata la entrevista, pero que en la vida que no tenga miedo a hacer las cosas, que todo pasa, digamos, por algo, un poco cliché la frase, pero es verdad, uno tiene que un poco buscar su rumbo, desligarse un poco de lo que es lo general, quizás tener el grupo de amigos, pero que no influyan las decisiones del grupo en lo que uno quiere hacer después, porque muchas veces uno llega a un punto y al final no hizo lo que uno quería hacer, sino lo que querían hacer los amigos. Mm. Entonces, buscar uno su propia ruta y no tener miedo a tomar desafíos, experiencias, hacer lo que uno quiera, lo que tenga uno al alcance de la mano para hacer. Yo sé que todas las posibilidades no son para todos, lamentablemente, pero uno ingeniándola siempre puede buscar como el modo de buscar lo que uno quiere, digamos. Nada es imposible, como dijeron por ahí. Entonces, nada, buscar uno su propio camino y buscar la felicidad, que es como el fin de todo, creo yo. Oh, muchas gracias, Alberto. Ha sido unos minutos sumamente interesantes de algo que sale de lo habitual. Así que, y felicitaciones por justamente buscar tu camino, abrirte ese camino en un lugar que no es el tuyo, que no es Chile, sino que es Italia en este caso, y que veo que está fluyendo, que está siendo feliz. Justamente lo que tú dijiste, buscar esa felicidad, encontrarla y hacerla propia. Así que bueno, te queremos dar las gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y por tu mensaje final. Así que nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y por la entrevista. Muy feliz de haber compartido la experiencia y que ojalá que a alguien le sirva. De nada, pues, que estés muy bien entonces. Igualmente.